Bien, aquí estamos de vuelta al piso con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que se origina desde las 7 de la mañana por el Canal del Sol, el Canal 6. Vamos a recibir inmediatamente al doctor Manuel Sierra, quien es un abogado, quien es un periodista, quien es amigo de todo el grupo del matutino del país y a quien hemos querido llamar para consultar y hablar sobre lo que es el anteproyecto de ley que fue presentado justamente en la presentación de anoche del primer mandatario de la Nación en la semanal, y en la que una comisión presidida por Nanfis Rodríguez, que también es amigo nuestro, esbozó públicamente los principales aspectos que habrá de regular lo que sería la nueva disposición que suplantaría la disposición histórica 6132 de Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Buenos días, doctor Manuel Sierra. Es un placer que esté con nosotros por acá y que pueda ayudarnos a comprender cuál es el propósito y qué tan bien está estructurado este nuevo proyecto de ley que plantea el Poder Ejecutivo a través de esta comisión. Me place mucho a mí poder compartir con ustedes. Es la primera vez que vengo aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, vamos a ver si podemos responder en parte esa importante iniciativa, si se quiere, que se ha presentado. Es un poquito como contradictorio porque mientras el gobierno con bombos y platillos presenta esta modificación de la ley 6132, de la ley que tiene que ver con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y otras leyes colaterales que tienen que ver con la libertad de expresión, es el mismo gobierno que apenas de manera muy escondiditamente en el mes de diciembre había promulgado una ley que también coartaba la del DNI, la libertad de expresión. Entonces, cuando se presentan con tanta algarabía, independientemente de que es una necesidad porque la Constitución del 2010 y la propia realidad así lo ha venido exigiendo, no es menos cierto que a mí me resulta chocante. Yo soy esquivo en los momentos que se presentan las cosas. No estoy queriendo decir con esto que no sea importante la ley. Creo que sí, porque es la propia realidad lo que lo exige. Es una ley de 1962, nació o llegó en unas circunstancias políticas muy especiales. A partir del 2000, prácticamente en el mundo entero ha habido una explosión en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, por supuesto, que es la llegada de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que si bien es cierto, desde el 1960 ya muchas de estas cosas venían, inclusive en la propia radio habían unas comunicaciones que no eran las que convencionalmente existían y que también se utilizaban. Los teletipos, estaban ahí. Los teletipos, por ejemplo. Estaban los teletipos, ya los teletipos vienen de los 70. Luego viene el fax, que son también medios de comunicación. Luego viene, inclusive, ya en los años 2000 y tanto, los propios drones, que es otra forma de comunicación, que habría que ver si eso está contemplado en esas leyes, porque, bueno, lo tienen en algunas legislaciones, creo, o algunos decretos que tienen que ver con la seguridad nacional, pero también eso engendra niveles de comunicación. Básicamente aquí lo que se ha tratado de conciliar es que aparecen las tecnologías que son de carácter universal, que no son local, y ahí también habría un problema serio con estas legislaciones. No es igual un medio de comunicación como este, que tiene un alcance nacional, que tiene límites, a lo que tiene que ver con el Twitter. Se ha juntado en la misma ley todas sí, las... correcto, y entonces aquellas comunicaciones son de carácter universal. Sí, son globales. Son globales. Entonces no podría en alguna forma colocarse en una misma legislación de alcance local, porque habría algunos niveles de discriminación. Dice que en términos de libertad de expresión, es que por eso la unieron todas. Sí, pero si bien es verdad que se usa el mismo instrumento, que es la expresión natural del ser humano de comunicar, no es menos cierto que el instrumento que pondría límites a esa libre expresión del ser humano
entonces habría unos niveles de discriminación. De manera que hay que ver cómo se desenvuelve esto. En términos general, para aterrizar con la pregunta, Exacto. a mí me parece que es importante, lógicamente, porque la realidad lo exige, porque hay una constitución que así también lo ha mandado a hacer. Otro elemento importante es que cuando hay mucha inflación legislativa, también genera inseguridad. Y como ustedes sabrán, en el Código Penal también hay un capítulo que tiene que ver de alguna forma con la libertad de expresión. Ajá. Sí, porque está la parte de difamación e injuria, difamación e injuria. también en el Código Penal dominicano. Entonces, eso al ciudadano, que es al que finalmente le interesa la ley, porque la ley no se hizo para los que la usamos. La ley es básicamente para el que la usa, no para el que la usa en el sentido de expresión, sino para el ciudadano, que es el que se le aplica. Entonces, la ley tiene muchos ingredientes. ¿Y qué usted opina respecto a la ¿Al cuota proyecto? a la cuota de responsabilidad, en términos de que el propietario no va a ser responsable de lo difundido, si es objeto de demanda, Mira, sino que el responsable va a ser el autor, el que habla, el que habla, el que exactamente, expresa. ni siquiera en la cadena el que canaliza la información. Entonces, mira cómo comienzan los niveles sutiles de discriminación. Yo peco algunas veces de ser sincero y de ver muchas veces lo que los otros, la mayoría, no ven. Si uno se detiene a observar, Usted ve la ¿quiénes son- arbolada completa. ¿quiénes son los que están a viva voz presentando el proyecto? O sea, ¿quiénes andan con el gobierno presentando el proyecto? Directores de medios. Entonces, los directores han tratado de salirse de la responsabilidad. Y eso lo buscaron a través de Nanfí Rodríguez, que es un activo de los medios, de los directores de medios y de los propietarios de medios. Mi amigo Nanfí Rodríguez, eso es así, hay que entenderlo así, porque del otro lado está el obrero de las comunicaciones, que a mí me parece que ese es el que anda sin mucha protección, porque ahí está el presidente del Colegio de Periodistas, pero mi querido amigo Aurelio no es una persona con Que el poco peso que específico. poco representa al obrero de la Exacto. comunicación. Pero no digamos Aurelio, digamos lo que él ostenta. Sí, lo digo a él, no es en el Ajá, sentido de la persona, exactamente, sí, es lo en que el él sentido de ostenta, el representar rol. del conglomerado de los Sí. periodistas Exactamente. obreros, Exactamente. ¿verdad? Pero de hecho, el obrero de del- hecho el del colegio periodismo. representa poco al sector comunicacional actual. El colegio tiene solo un pequeño grupo de aquel que ejerce en la actividad pública día tras Porque día. el colegio nació para los profesionales del periodismo. Entonces, luego, en los últimos años ha habido una ampliación de las comunicaciones, mi querido Francis, también con el crecimiento de los medios de comunicación a nivel nacional, que de alguna manera necesitaban llenar los espacios. Y ahí entonces aparecen ya muchos profesionales que se incorporan y que hacen prácticamente de manera usual y permanente Y quienes son los los que tienen medios de el control comunicación. en este momento, desgraciadamente. Aparecen los políticos y también tienen permanentemente presencia en los medios de comunicación y básicamente no es un profesional que opine en un medio de comunicación, sino que hace vida y produce desde un medio de comunicación, La que ley prácticamente... crea el colegio de periodistas, que de alguna manera 1091. también se adecuó a la realidad preexistente a su creación. Para en los el sentido- profesionales. En el sentido de que fueran profesionales graduados y se reconocieran a quienes ya tenían un largo ejercicio en la comunicación como tal. se hizo un punto y aparte Exactamente. en ese aspecto nada más, Exacto. porque había gente que tenían 15, 20 años Exacto, haciendo... en los medios de comunicación. Exacto. y Pero en la entonces- práctica está ocurriendo más o menos lo mismo. Pero No, en ese entonces pero- el problema es pero que aquella estaban gente- cátedras pero también de aquella un gente ejercicio. tenía Ahora no. un elemento, y el profesor que estaba aquí antes de mí hablaba de moral y cívica, Sí. era la raya ética Sí. que tenían mucha de esta gente que estaban en los medios de comunicación, ya que aunque no eran profesionales, tenían unos niveles de prudencia al momento de manejar la información y de respeto a la dignidad del usuario y del ciudadano. Eso no es lo que ha venido ocurriendo con el boom de las nuevas tecnologías.
Eso Sí, poco importa. desgraciadamente, sí, así es. Eso poco importa. De manera que me he extendido mucho en Sin una embargo- pregunta muy sin embargo, precisa que me hicieron. sin embargo, Manny, y Nanfi lo abordó de alguna manera ligeramente, pero lo abordó. La decisión de involucrarte con el colegio es voluntaria, es una decisión voluntaria, que es una discusión histórica incluso con hermano Emilio Orne, que tuvo una discusión eterna con el mismo colegio de periodistas justamente, Sí, que hicieron- no pudo imponerle la implicación publicitaria, el porcentaje publicitario que la misma ley de colegiación establecía. Que esa es otra parte que también se tendrá que discutir. Hay muchos derechos ahí Sí, que se envuelven. Sí. El derecho de autor, que Sí. tampoco está ahí. también. Y también hay otra discusión en ese punto. Pero en términos general, aquí lo que se está discutiendo básicamente es una modificación de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, y que la única diferencia, agregando los elementos nuevos de la Constitución del 2010, Sí. es que están tratando de quitar la parte de la penología o de la penalidad o de la pena Sí. que tiene la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, y que ahora solamente lo están dejando en el aspecto civil. Una cosa es, no hay una ley. Las leyes que no tengan sanciones son leyes que no tienen mucho progreso. Son leyes que no van a tener al final del día muchos resultados. ¿A quién beneficiaría eso? Bueno, posiblemente a los directores que están tratando de salirse para no asumir responsabilidad, A los dueños de medios a los también. dueños de medio, porque hay ahora mezclado la libertad de empresa Sí. Sí. y la libertad de expresión. Sí. Y son dos cosas que todavía no tenemos claramente establecidas en el país. Aquí se da algunas veces esa simbiosis de gente que tienen una gran participación en los medios de comunicación y que a su vez son empresarios de las comunicaciones. Básicamente se da con algunos programas de televisión Sí. muy famosos en el país, que son a la vez dueños del espacio como tal, periodistas como tal, y a la vez son empresarios como tal. O sea, tienen la doble condición. Y eso es un asunto que tendrá también que aclararse tarde o temprano, porque si bien no es malo que puedan convivir, hay que, digamos, aclarar los límites. Pero bien, en términos general, la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, es posible que el Congreso tenga que hacer algunos reajustes Sí. necesariamente, y se garantizan unos nuevos derechos que en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento no estaban. Por ejemplo, la Constitución de ahora habla de el derecho a la propia imagen, que no se respeta y no se conoce en el país. Es un derecho que tiene el dueño de la imagen como elemento fundamental para saber qué parte de su cuerpo es la que quiere que se difunda, y tiene que gozar del permiso de la persona. Fíjese qué detalle más importante, eso no lo está A mí manejando eso me mucha gusta. gente. Yo no lo sabía eso. Claro, Pero ese me gusta. claro, es un derecho nuevo, Sí, sí, no ese me tratado en gusta. el país por ninguna legislación. Es que si a mí me interesa que solamente me retraten viéndome mi lado derecho, y el periodista, sin mi autorización, me retrata en el lado izquierdo, entonces Dios estaría mío. violando la ley. Pero además de eso, viene entonces otro elemento nuevo: el espacio público, el espacio privado. Cuando quienes no gozan de esa protección, si el dirigente político tiene los mismos niveles de protección que un ciudadano común y corriente. ¿Cuál es el espacio donde los medios de comunicación pueden, sin tener que tener ningún tipo de autorización y tener acceso a ello? ¿En qué otros espacios los periodistas deben tener reserva de no invadir la privacidad? Todo eso lo va a generar la ley. Doctor, ahí- otro ahí- elemento que no se sí, me que se vaya. me vaya de ese No, ámbito. déjemela ahí, que este es importante. Ajá. La parte de la pena, y yo le confieso, por mi larga experiencia en esta materia y en este tema, que yo no he visto nunca un periodista en este país preso porque se le haya sometido por violación a la libertad de prensa o de expresión. Eso ya no va a estar no va a estar en la ley nueva. Solamente va a tener responsabilidades civiles.
responsabilidades civiles. No penales. No penales. Y yo digo, ¿qué le va a costar más y qué le va a doler más al periodista? Y yo digo que al director del medio, porque es que el director del medio tiene una responsabilidad distinta. Pero tiene. Sobre todo en la parte escrita, no en la parte viva, porque Francia ahora no puede, si es el director de este medio, controlar lo que en un momento intempestivo yo pueda decir. Eso es imposible. Él podrá decir que corrija una vez que yo lo diga, o no asumir la responsabilidad, o separar, distancia. Ahora, los periódicos, no, porque la noticia la redacta un muchacho, un periodista, que la capta en el Palacio de Ciudad Nueva, luego va y la produce en el periódico, luego se la pasa al director de corrección y luego el director de corrección se la pasa al director y finalmente sale en el periódico lo que dice el director y no lo que hizo el periodista que la levantó en Ciudad Nueva. Entonces, ¿cómo También es posible? pasa en el noticiario igual. Sí, claro. ¿Cómo es posible medio, entonces en el que la audiovisual, responsabilidad solamente se le cargue discriminatoriamente a ustedes tres que están aquí y al periodista que hizo la información o la recogió? Al reportero. Al reportero en Ciudad Nueva y no al director, que fue el que la vio y autorizó, porque finalmente el que menos cuenta al producir la mercancía que se llama noticia es el periodista que la levantó. Pero resulta que conforme a lo que yo estoy viendo, gran parte de la responsabilidad va a caer en los hombros del reportero y no en los hombros del director. Eso significa que no hay un buen entendimiento de cómo nació la ley de prensa con sus distintas modificaciones en el curso de los años. Manuel, ¿y esto qué tiene que ver con el Instituto Nacional de Comunicación? El Instituto Nacional de la Comunicación, Para que sustituir sería la comisión. el que sustituiría a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y de Radiofonía? ¿Qué tan violatorio es? Porque de por sí la comisión es un ente violatorio a la Constitución de la República, ni siquiera de ahora, de siempre. ¿Qué tanto puede seguir siendo eso violatorio? Porque de alguna manera, ¿hasta qué punto una autoridad administrativa puede restringir el derecho que yo tengo a manifestarme en un sentido o en otro? Bueno, ese sería más bien para estar como vigilante. O sea, hay una especie de valladar para los que hacen uso permanente de las comunicaciones y decir, mira, hay unos ojos que te están viendo y hay algunas cosas que no necesariamente pudiesen ir a una parte jurisdiccional, ¿verdad? Sino que pudiese quedarse en esa parte administrativa, llamar a consejo, llamar a consideración y entonces para que se cambien el curso de algunas expresiones, de algunas difusiones de temas y cosas, musicales, de películas, que posiblemente... Eso no es una especie de censura previa. Sí. Porque incluso se está hablando hasta de correcto, una revisión de la cinematografía nacional, que está bastante creciente en la República Correcto, Dominicana. y estoy de acuerdo contigo, de manera que este proyecto presentado en estas circunstancias puede ser también con la búsqueda sutil, primero, de una especie como de mea culpa del proyecto anterior, del 1.24, y otro, de aprovechar hasta unas circunstancias políticas. Por eso el momento a mí no me agrada. Bueno, pero algunas veces entre aplauso y aplauso el periodista dominicano se deja confundir y se le presentan cosas que a resumidas cuentas no terminan siendo así. Doctor. Un elemento importante que toqué muy ligeramente es quienes están presentando el proyecto. O sea, si hay un equilibrio luego en la producción de la información y del que va a ser el dueño de la información, que es el ciudadano al final del día. ¿Quién representa al otro, a esa gran mayoría en estas comisiones? De manera que, doctor, vamos a ver qué pasa cuando usted en el devenir de los días, que es el Congreso finalmente que tiene que aprobar. Doctor, cuando usted estaba hablando de todo lo que significaba la penalidad, recordé que aquí tenemos varias actuaciones de programas especiales y una de ellas se caracteriza por llegar con todas sin saberla la persona, ¿verdad? De llegar intempestivamente y provocar en oficinas y todo con cámara y todo y la persona quedarse así. Dígame, ¿eso está consignado
establecido ese tipo de acciones? No, es que eso está consignado en las legislaciones que tenemos. Por ejemplo, la ley 2497 habla de la privacidad y habla que tú no puedes invadir O sea, la parte La 2497, privada. Sí, la doctor. 2497 tiene La que se refiere a la violencia claro, psicológica y física, ¿no? sí, pero ahí tiene un capítulo que también está destinado para esa parte. Ya. ¿Y en esta no la consignan también para Bueno, te lo ratificarla? van a dejar como la invasión a la privacidad de la persona, que es el artículo 49 de la Constitución, el artículo 44 en adelante hasta el 49. Es que tú no puedes, sin el permiso mío, introducirte a mi ámbito privado, independientemente de que yo sea una persona de ascenso público, Sí. ¿verdad? Que sea un funcionario, que sea un periodista, que sea un abogado, que sea un artista. No, hay unos límites en eso. Esa invasión, independientemente del interés de la información. ¿Cómo usted la valora, doctor? Yo ahí lo hay unas encuentro bien, yo no discusiones. lo veo eso positivo. Pero es que depende. Si yo como obrero del servicio, yo puedo tratar de accesar. Lo que yo no puedo No. es penetrar hasta un recinto el periodista privado. siempre- No, sí, el pero yo puedo estamos tratar de hablando de buscar la programas, reacción. estamos siempre hablando va- de programas y eso- determinados que la persona no sabe ni que le vienen con cámaras, que se han introducido, que han abierto la puerta. Estamos no, aquí. por supuesto, ya esto Sí, claro, estamos no, abri- eso no, ya es eso una es todo lo invasión. hemos visto, Sí. todo Es lo una hemos invasión visto a la privacidad de en la sus persona. oficinas Pero y eso tú, me ha tú en la parecido. vía pública, perdóneme, doctor, porque eso es bueno establecerlo, ¿no? Porque Sí, de claro. hecho estas discusiones se están armando con el propósito de que la nueva disposición, porque es un proyecto de ley, Mira que lo he tenga todas las abordado. preocupaciones nuestras. Mira ¿no? que lo he abordado en el sentido de la manera más llana posible, Sí, por sin supuesto. hacerlo técnicamente. Pero el periodista no incurre en ninguna violación a la ley. Cuando trata de conseguir la reacción de un actor de la vida política o económica nacional y quiere ver su parecer rápidamente y de repente lo avalanchan, Bueno, él conjuntamente con otros. esa es la función de los medios de comunicación. Esa es la función del trabajador de Y los sobre medios. todo cuando persigue asuntos que tienen que ver con delitos graves, Exacto. con el narco, Exacto. con la corrupción. Exacto. Entonces, ahí los límites son un poco más extendidos. Pero hay unos tipos civiles zafacones, si se quiere, que es la responsabilidad civil. Entonces, si alguien entiende que se le ha violentado su parte, su derecho fundamental, y eso entiende que le ha generado un daño, lo puede llevar por la vía civil. No es que no hay legislaciones, hay legislaciones para todo. Pero, doctor, otro aspecto que toca este anteproyecto es el tema de la regulación de las redes sociales. Con el boom tecnológico, las redes sociales han fomentado que la gente pueda tener acceso a través de los aparatos electrónicos, de los Exacto. celulares, de las tabletas, a reportar cualquier evento. Cualquier persona puede emitir un criterio, difamar a una persona. Con relación a este aspecto de la regulación tecnológica de las redes sociales, ¿qué opina usted? Bueno, hay que ponerle de alguna forma límites, porque las cosas que operan sin ningún tipo de regulación también se convierten, generan violencia, Sí, generan inconsecuencia, generan violaciones a los derechos del otro. exacto. Entonces, hay que ponerle límite, además de que entonces habría una discriminación entre los medios originarios, por llamarle de alguna forma los tradicionales, frente a las otras tecnologías, a las nuevas tecnologías. De manera que para buscar algún nivel de equilibrio entre los propios medios, entre las propias plataformas de difusión, me parece que es importante esa parte. Lo que habría que ver es cuál va a ser el alcance de esa legislación respecto a esas plataformas novedosas y los medios tradicionales de las comunicaciones. Y, Si la- no y hay- la- y sobre todo la repercusión que puede tener la autoridad local sobre una plataforma que es global. Por ejemplo, ¿cómo yo controlo a un individuo que está incurriendo en el pronunciamiento de palabras y de una serie de cosas que no se corresponden con el nivel de la sociedad? ¿Y ¿no? cómo Acusaciones infundadas muchas veces ¿Y cómo también. demandaría, cómo alcanzaría, Una decisión administrativa aquí, esa repercusión. ¿no? ¿Y cómo alcanzaría el canal? Porque es que en la producción de la comunicación hay varios espacios que se dan.
está la persona misma que emite, ¿verdad? Pero Exacto. está el canal a través del cual se Exacto. difunde Se emite eso. el mensaje. Es muy cómodo tú venir y decir, bueno, el canal 6 está aquí y yo lo alcanzo con una acción. Exactamente. Ahora bien, la plataforma por donde se difunden las informaciones a través de las redes sociales, ese canal no es local, ese canal es satelital y posiblemente está en Europa. Sí. Entonces, la ley no puede ser discriminatoria porque yo pudiera condenar, perseguir al canal 6, Sí. o al 9, o al 3, o al que fuere, Aunque fuere local, pero sin sí. embargo no pudiese perseguir A eso. aquellos canales por donde se produjo una información que tiene mucho más alcance y que ni siquiera se borra. Pero además la libertad de expresión de esos medios que están en otros estadios es mucho más amplio y le permite al individuo hacer uso de ese medio, que es el de ellos, como entienda más conveniente. Correcto. Yo recuerdo haber llegado a la ciudad de Nueva York, no sé si tú recuerdas, Manny, había un canal 34 que era de los pocos canales latinos, yo con 19, 20 años, y la gente arrendaba horas determinadas en el canal 34 en Washington High ahí, para colocar el mensaje que le diera la gana, desde un cumpleaños hasta una relación personalizada con una mujer. Y se permitía eso, y me llamó tanto la atención esa permisividad que había en esa democracia que hoy encarna los Estados Unidos, ¿no? Después me habitué a esa normalidad porque incluso en la misma 42 era una vía pública que predominaba mucho el morbo, el sexo, la lujuria y las drogas también. Entonces, los niveles de valoración de lo que es la libertad de expresión no necesariamente son iguales los nuestros a los de Europa. Correcto. O los de los Estados Unidos. Correcto, que tiene mucho que ver con la parte cultural. Claro. Entonces, Exactamente. aquí tenemos una mezcla de un periodista tradicional que va a una escuela y mucha gente que no va a una escuela, pero Sí. va a la escuela de locución, donde también se empeñan mucho en darte una serie de valores. Sí. A una serie de jóvenes que son de esta nueva generación, millennial, como le llaman, Sí. 80 arriba, 90. Z y Z. Exacto, que 2000 entonces arriba. no manejan No, la muchos generación. de estos valores y no tienen límite en la forma de producir, de Sí, pronunciarse, sí, de sí. actuar. Mire, este es un tema sumamente espinoso Doctor Manny, que vendrá con los años acotejándose Sí. de cuál va a ser el curso. Por ejemplo, en Europa, para poder controlar los medios tecnológicos nuevos, tuvieron que hacer unas nuevas directivas, unas nuevas legislaciones, que cada país lo fue adaptando a sus legislaciones locales. Sí. Nosotros vamos a ver cómo esto evoluciona, pero en términos general, algo es algo Sí. y Tengo se una modifica inquietud. lo que teníamos, que lógicamente tenía defectos, tenía Por falencias. supuesto. antes de usted estar con nosotros, yo planteaba cómo iban a aplicar el asunto de la cobertura, del derecho que tiene la ciudadanía a tener el acceso a las redes, a la cobertura del Internet, garantizar, refrendar, porque en la ley se ratifica este derecho que nosotros tenemos de universal del acceso. ¿Y cómo un gobierno puede garantizar ese acceso si nosotros en cualquier plaza pública de interés no tenemos acceso? Si entramos a pagar un teléfono y la empresa telefónica no te da, tú no tienes ni siquiera el Wi-Fi para en esa tener. ¿Cómo podemos nosotros, y recientemente un estudio de Educa Rojo, que la conectividad ha sido un desastre en términos de los sitios recónditos para poder seguir ofreciendo la formación híbrida en términos presenciales y virtuales? O sea, Hay muchas cosas que discutir, Manny, usted definitivamente. conoce Sí. esa parte. Digo yo, ¿cómo se va a garantizar eso? ¿Sí? Bueno, eso se genera me generalmente llena con los de derechos interés zafacones, que es demanda, daños y perjuicios. Porque las legislaciones generalmente tienen que ser muy, muy especiales en materia muy específica. En este caso, esta ley que ha sido presentada con bombos y platillos en un momento electoral, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver sus beneficios y sus perjuicios. Al final del día, los directores y los dueños de los medios han tratado, desde mi óptica, de sacar mejor partida que
los usuarios propios de los medios y de los propios obreros del periodismo. Cogieron piedra para los más chiquitos. Eso tendrá su... Recuerde que la responsabilidad es supuestamente de que para la fuente primaria, no del reportero y periodista, No, sino para la que persona que emite la que expresión. emite exactamente. Pero si tú no me das salida a través del medio, eso nunca llegará a ninguna parte. Por tanto, si yo me paro en la esquina y lo digo, no pasará de la esquina. Pero si tú lo redifundes, Exacto. entonces sí tiene vida pública, alcance público extenso. Entonces, no es posible que sea yo solamente el responsable y tú que te has empeñado en redifundirlo a larga distancia no tenga ningún tipo de Nos responsabilidad. tendremos que ver Ahí la hay necesidad discriminación. de invitar a Manny a ver, a Manny no, a Nanfi, para ver si nos ayuda a entender, Conocer. porque lo cierto es que es bastante complejo el asunto. Por supuesto, es un anteproyecto de ley que está sujeto a este tipo de cuestionamientos y a este tipo de intercambio de ideas. No, y que hay personas, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, Sí, para mí es uno de los más entendidos en la materia. por supuesto. De hecho, es el que tiene de las escasísimas leyes que hay en el país y doctrina, él es el que tiene algunas. Pero bueno, lo ideal hubiese sido buscar los equilibrios en la gente de la producción del proyecto. Creo que no ha habido eso. Bueno, esto apenas comienza. Vamos a seguir invitando a gente prominente como el doctor Manny Sierra, que nos ha acompañado en la mañana de hoy, ayudándonos a entender un poquito este anteproyecto de ley que fue presentado por el presidente Luis Abinader anoche en su intervención en La semana. A en la semanal. Misión cumplida, jóvenes, nos vamos. Vamos a invitarles a que nos acompañen como siempre desde las 7 de la mañana, mañana aquí en el canal 6, el canal del Sol. Cuídense mucho, no se mojen, va a llover según meteorología. Y si no, salgan con un paraguas. Exactamente. Hasta luego.